Buenas tardes, Montes. ¿Puedes escucharme? Sí, profesora. Hola, ¿qué tal? Bueno, mira, este es un repaso, entonces te invito a que me hagas las consultas, digamos, los puntos que no te quedaron claros de repente de alguna de las últimas prácticas que hemos tenido en laboratorio. Y si quieres, puedes abrir directamente tu micro y preguntarme y hacemos un diálogo más fluido. O si deseas, puedes escribirlo en el chat, cualquiera de las dos opciones. Ok, profesora, gracias. Ivette, buenas tardes. Veo que recién te has conectado. Quería extenderte más o menos una explicación de la forma en la que vamos a trabajar. Básicamente es sus consultas, ¿ok? Referente a las prácticas, a las últimas prácticas de laboratorio que hayan tenido. Y si deseas, pues puedes prender tu micro y dialogamos directamente. O si deseas, puedes colocarlo en la cajita del chat. No hay problema, ¿ok? Gracias, profesora. Este tema recién lo vamos a hacer el jueves y quería ver una previa visión de lo que es de lo que vendría a ser este tema. Aún no hemos hecho, pero me gustaría ir adelantando. Ah, ¿te refieres al tema de esta semana, o sea, la PCR? Sí, Ok, mira, no puedo dictar una clase como tal, porque eso lo van a desarrollar ustedes, pero lo que sí puedo hacer es darles algunas pautas generales, ¿no? Dame un momentito. ¿Pueden ver mi pantalla? sí, profesora. Ok. Bueno, como saben, esta semana van a ver PCR, ¿no? Entonces, la PCR básicamente tiene como objetivo poder obtener muchas copias de un gen en particular. Entonces, acá tenemos una lámina que justamente lo que les va a mostrar es digamos, los productos que vamos a generar a partir de la PCR. Ustedes la semana pasada extrayeron ADN, entonces van a seguir una ronda de ciclos dentro de un equipo llamado termociclador. ¿Para qué? Para que ese gen en particular que ustedes han seleccionado pueda ser amplificado, o sea, pueda tener muchas copias disponibles. ¿Okay? Ese es el objetivo de la PCR. Ahora, ¿cómo lo van a hacer? Van a hacerlo jugando con las temperaturas. ¿Ok? Entonces, como su mismo nombre lo dice, el termociclador es un equipo que me permite poder diseñar. Uy, ¿alguien está intentando entrar? ¿Está? Está. Entonces, es un equipo que básicamente me va a permitir establecer ciclos de temperaturas, ¿no? Por ejemplo, la desnaturalización acá va a ocurrir a 95 grados Celsius, de repente le doy, no sé, 30 segundos, un minuto, 45 segundos. Una vez que termine la desnaturalización, voy a bajar la temperatura a hibridación a 55 grados Celsius. Y luego voy a volver a subir la temperatura para la extensión a 72 grados Celsius. Y esto se vuelve a repetir ciclo tras ciclo, tras ciclo, tras ciclo. Eso es la PCR. ¿Y por qué jugamos con la temperatura? Porque a diferencia de... Quiero salir de la pantalla completa. Acá está. Porque a diferencia de la replicación que ocurre, digamos, en condiciones in vivo, ¿no? De forma natural dentro de la célula, nosotros no vamos a tener todas estas enzimas, no vamos a tener helicasas, topoisomerasas, primasas, sino que solamente vamos a tener una ADN polimerasa. Entonces,
Para poder separar estas hebras de ADN, como nosotros no tenemos ni helicasa, ni topoisomerasas, ni proteínas SSBP, entonces me voy a valer de la temperatura. Voy a aumentar la temperatura para que estas dos se separen y para que la DNA polimerasa pueda generar copias del gen que a mí me interesa. Eso es PCR, ¿ok? Para las personas que se acaban de conectar, igualmente pueden hacer sus preguntas a través de la cajita del chat o pueden abrir sus audios también y conversamos directamente. Profesora, Sí. el PCR es, en resumen, es como utilizado para separar los fragmentos, ¿no? No entendí bien tu consulta. Me dijiste, para separar los fragmentos? Ajá, fragmentos de Mm, ADN. no sé si separar sea la palabra. Me gusta más el término copiar, ¿no? Porque se generan Ah, muchas es copias de un copiar. fragmento de ADN, ¿no? Más que separarlos, vamos a generar muchas copias disponibles de un fragmento de ADN. Esa es como la diapositiva que mostró, ¿no? O sea, como no teníamos silicasa, se utilizó la PCR. Claro, o sea, como no tenemos helicasa ni topoisomerasa, utilizamos la temperatura para separar las dos hebras, ¿ok? Y después tenemos que vamos a utilizar una ADN polimerasa. Nosotros hemos aislado una ADN polimerasa que también la vamos a colocar dentro de nuestro tubito de PCR. Y vamos a dejar que ésta empiece la copia o las copias del gen que a nosotros nos interesa. Eso es una PCR. Acá están todos sus componentes, ¿no? Los cebadores o primers, la DNA polimerasa, que es justamente la TAC polimerasa, nucleótidos, magnesio, agua ultra pura y la muestra de ADN que extrajeron la semana pasada. Ah, ya, ya. Gracias, Miss. No, no hay de qué. Chicos, si desean pueden escribir sus preguntas en el chat. Si prefieren no colocar el micro, porque la idea de este espacio es que justamente sea pues preguntas y respuestas, ¿no? No puedo dictar como tal la clase completa, pero sí, si me traen dudas puntuales, yo puedo ayudarlos a resolver esas dudas. Así que estoy acá, los leo, los escucho. Buenas tardes, Xiomara. Igualmente, bienvenida al repaso de biología celular. Puedes colocar tus dudas, sea en el chat de la cajita del chat, o si deseas, puedes prender tu micro directamente. O sea, tenemos acá una pregunta que dice, ¿a qué era lo que se refería con desnaturalización del PCR? Vale, empecemos por partes. No hay una desnaturalización de la PCR. La PCR es toda la reacción. Lo que hay es una desnaturalización del ADN. Entonces, aumento la temperatura a tal punto que estas dos hebras de ADN se desnaturalizan y se separan. Como yo no tengo ni helicasas ni topoisomerasas, ¿están viendo mi pantalla? No, no. Voy a compartir. Estaba hablando, pero no compartí mi pantalla. Denme un segundo, por favor. Ya está. Entonces, no hay una desnaturalización del ADN como tal. Perdón, no hay una desnaturalización de la PCR, sino una desnaturalización de las hebras del ADN. Aumento la temperatura, miren, a 95 grados Celsius. ¿Para qué? Para que mi DNA, que es bicatenario, que tiene dos hebras, ¿no?, complementarias, puedan separarse. ¿Por qué? Porque como yo no tengo ni topoisomerasa, ni helicasa, ni SSBP, entonces necesito el calor para poder separar estas hebras y que luego más adelante vengan los cebadores o primers y después venga la TAC polimerasa y empiece la síntesis de la nueva cadena de ADN. A eso me refiero con desnaturalización. No sé si eso respondió tu pregunta, Montes. Sí, profesora, muchas gracias. Ok.
Muy bien. Ahora voy a ver, creo que hay otra pregunta. Profesora, ¿podría explicar lo de la extracción del ADN de la máquina? Extracción de ADN. La extracción de ADN no la hicimos a través de ninguna máquina. Utilizamos un kit de extracción. ¿A eso te refieres o te refieres al termociclador de la PCR? Al espectrofotómetro. Ah, ya. El espectrofotómetro no es para extraer ADN, es para cuantificar el ADN. Mira, acá no tengo, no hay una lámina que lo explique, pero podemos buscar acá, ¿no? El espectrofotómetro lo que es un equipo que básicamente va a tener un sensor, ¿ok? Los modelos pueden variar, ¿no? Pero va a tener un sensor donde va a medir la cantidad de luz que va a pasar a través de la muestra, ¿no? Por ejemplo, acá tienen, ¿no?, una fuente, te dice una fuente, un prisma, y luego acá pones tu muestra, en este modelo en particular. Entonces, la luz va a atravesar la muestra y luego tienes un detector que va a, digamos, detectar la cantidad de luz que pudo atravesar esta muestra, ¿no? Y de acuerdo a eso te estima la cantidad de ADN y la pureza de ADN que tú tengas. Entonces, básicamente es eso, ¿ok? Y te puede dar los valores de cantidad en unidades de nanogramo por microlitro y la pureza del ADN te lo entrega en un ratio, ¿no? El más usado es el ratio A260 sobre A280. La pureza es por el ratio y el otro era por El otro es la cantidad. El que está en unidades de nanogramos por microlitro es cantidad. la cantidad. Ujú, Ay, en la exacto. máquina cuando veíamos el ADN, creo que era el ADN, aparecía como cuadritos, eran 4, creo. Claro, sí. Eh, Seguramente han utilizado el nanodrop y te salía algo parecido a esto. ¿El Me nanodrop dices, es igual que el espectrofotómetro o es diferente? sí, es un espectrofotómetro, solamente que la Ahí. marca creo que es nanodrop, ¿ok? Pero Ah, es es un marca, es marca. espectrofotómetro. Ah, exacto, Ahí. hay marcas nada más, ¿vale? Pero los resultados que te debe haber dado son parecidos a esto. A ver, quiero una donde se vean los resultados. En este de acá se ven, pero ya mira, era como que esta primera columna, me dice si este es el equipo que utilizaron o no. Sí, 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 ese era. Sí, Ajá. ¿verdad? Entonces, en esta primera columna te decía nanogramos por microlitro, que es la cantidad de ADN que tiene tu muestra. Y en Lo que estas dijo. dos, Ajá. exacto, ajá. Y en estas dos últimas, lo que te decía era la pureza del ADN. Y para eso utilizaba dos ratios distintos. El primero era A260 sobre A280 y el segundo creo que era A260 sobre A230. Este dato confírmalo, por favor. Los Pero dos son ratios, básicamente, ¿no? exacto, son ratios. Ujú. Y el Básicamente lo que te van ratio a dar es un es estimado A. de la pureza. Sí, dime, dime. El símbolo de ratio es el A, ¿no? No, lo que pasa es que decimos que es ratio porque es una división. Una división entre la absorbancia a una longitud de A260 entre la absorbancia a una longitud de onda de A280. ¿Ok? Entonces, Ah, esta relación, exacto, es la que, digamos, nos permite estimar la pureza del ADN. la pureza es la de... Ujú. Ambas son purezas, ¿no? Solamente que una es Sí. contaminación por proteínas y otra es por fenoles. Sí, podría ser, pero ambas son pureza, ¿ok? Sí, pueden tener diferentes interpretaciones, eso sí. Hay diferentes, digamos, rangos establecidos para interpretarlos, ¿no? Porque son dos ratios distintos. Ujú. Ujú. Ay, ya. El primerito es el número de muestra. El primerito es el número de muestra exacto donde estaba. Este de acá simplemente está enumerando las muestras que has puesto, ¿no? Va guardando las muestras que has ido cuantificando y te va botando los resultados para cada una. Y nada más. Ujú. Ay, ya. ¿Y el símbolo de microlitros cuál es? ML, creo, ¿no? ML. El de Oh. microlitros es esto, sí. Microlitros, ¿no? Ay, microlitros. Es como es el símbolo mu.
¿no? O sea, algunos pues le ponen U nada más, ¿no? Pero en verdad el símbolo es mu, que es como una colita abajo. ¿Ok? Es MU. No, 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 no. Es UL, Ah, algo así UL. como esto, mira, UL, ¿no? Solamente que Ah, mu ya. es este símbolo en forma de U. Acá está. ¿Ok? Este es mu. Ujú. Ya, este es el símbolo de En la máquina dice microlitros. eso, ¿no? El U. Claro. El MU. Ujú. Ahí. Ujú. Microlitros sobre, perdón, nanogramos por microlitro. Nanogramos por microlitro. Exacto. Esa es la concentración de ADN en nanogramos por microlitro. Ahí así. Sí. Sí, exacto. Ajá. Esa es la cantidad que tienes, ¿no? De tu ADN. En cambio, los otros lo que te van a indicar es la pureza. ¿Qué tan puro está tu ADN? Ay, ya. Muchas gracias, profesora. No, no hay de qué. Bien, chicos, ¿los demás tienen dudas? Ok, si no hay ninguna duda, igual no es necesario que se queden hasta el término de esta sesión, es una sesión libre, ¿ok? La idea es que esto sea una conversación, así como lo he hecho con tu compañera, para que puedan aclarar sus dudas. Bien, no, no va a haber el dictado de una clase tradicional, sino es la oportunidad para que ustedes traigan acá sus dudas, esos puntos, digamos, flacos que quieran reforzar. ¿Ok? Así que si todo está claro y no tienen dudas, igual no sé si tienen el compromiso de quedarse, los leo o los escucho. Profesora, en lo que es del PCR también avanzaremos con otra más. Ah, y si me preguntaran, por ejemplo, qué máquina se utilizó en la extracción del ADN, o sea, el tema en general. Se utilizaría Eh, lo que es el espectrofotómetro, el Vortex también, ¿no? no, el espectrofotómetro no me sirve para extraer ADN, me sirve para cuantificar mi ADN. Para extraer Para el ADN, cuantificar. claro, para extraer el ADN es un kit de extracción, ¿ok? Tampoco decir que la centrífuga me extrayó o me extrajo el DNA también sería incorrecto. La centrífuga es un equipo que me permite poder centrifugar mis muestras, ¿ok? Y que la muestra pase a través de la columna, por ejemplo. Pero es un equipo que se está utilizando a lo largo del procedimiento. En sí, digamos, el responsable de la extracción del ADN es el kit comercial que han empleado. Ah, y si me preguntan qué equipos utilizamos en la clase bueno, en la clase anterior, ¿no? Que es la extracción, sería todo lo que hemos utilizado en el KIC, ¿no? Ah, ¿qué equipos utilizaron? Si te pregunta qué equipos utilizaron, ahí sí puedes decir Vortex, centrífuga, nanodrop, ¿verdad? Porque sí utilizaron todos estos equipos durante la práctica, Ajá, ¿no? también sería el espectrofotómetro. Claro, depende. Si te pregunta qué equipos utilizaste en la clase, claro, todos esos. Si te pregunta qué equipos utilizaste durante la extracción de ADN, entonces serían los El KIC Vortex y la comercial. centrífuga. Claro. De repente las micropipetas si la consideran, pero creo que no, no serían como equipos, Ah, ya, en la como extracción tal. de ADN sería centrífuga, Centrífuga y Vortex, eso sería en la principalmente. extracción del ADN. Claro. Mm, Ay, ya. mm. Y el kit comercial sería el método. Claro, exacto. El kit comercial es el procedimiento o son el conjunto de reactivos y de tubitos que te van a permitir poder extraer el ADN. Ay, ya. El otro era Ujú. el método más largo, creo, sí. Claro, el método tradicional es Ajá. más largo en general, ¿no? Es un poco más, digamos, no tan práctico, por así decirlo, pero puede ser igual de eficiente cuando está bien hecho. Ay, ya. Ujú. Muchas gracias, Miss. No, no hay problema. Ok, chicos, los leo, los escucho. Francisco, Cristian, ¿no? Parra, Estela, Cristian, Hans, Montes Rodríguez, Michelle, Gómez, Guillén. Los escucho o los leo.
Sí, Gómez levantó la mano, no hay problema, no tienes que levantar la mano. Puedes abrir directamente tu micro. Sí, profesora, disculpe una consulta. ¿Por qué Sí. la desnaturalización inicial dura 10 minutos y en cambio en la desnaturalización del ciclaje solamente dura ¿Ya? 15 segundos? Ah, ya, ok, buena pregunta. Básicamente la diferencia entre ellas es lo que acabas de mencionar, el tiempo. ¿Y por qué? Porque en la desnaturalización inicial tu muestra recién ha sido puesta en el termociclador. O sea, tu muestra en ese momento se encuentra, las dos hebras del DNA bicatenario se encuentran empalmaditas. ¿Ok? Entonces, tienes que someter a temperatura alta por una mayor cantidad de tiempo para que ésta recién se desnaturalice, porque recuerda que tu muestra viene incluso hasta de la refrigeradora. Entonces, para garantizar de que todo tu DNA quede separado, para que los primers y la DNA polimerasa se puedan asociar más adelante, es que tú programas una mayor cantidad de tiempo. Entonces, una vez que termine este procedimiento, tú ya garantizaste de que todo tu DNA está separado, está desnaturalizado, ya está accesible todo tu DNA a tus primers y a tu tag polimerasa. Entonces ya puedes iniciar con el ciclaje y ahí se reduce la cantidad de tiempo. ¿Por qué? Porque ya garantizaste de que todo el DNA se abrió. Entonces ahí ya empiezas a jugar con elevar la temperatura, disminuirla para la hibridación, volver a elevarla para la elongación y de nuevo súper elevarla para la desnaturalización y así repite ciclo tras ciclo. Esa es la razón. Ah, ya. Muchas gracias. No hay problema, Gómez. Francisco Seferino, Parra Estela, Guillem Vega. Profesora, hay una imagen en el chat y A no sé ver, si me puede ayudar sobre el qué sí, la parte. veo. Ujú. Dime. ¿Cuál es la La pregunta? 2, la 2 sería el Núcleo. núcleo, núcleo. Yo veo que señala el núcleo. Ujú. Y la 3 sería como que señala los puntos, creo. Bueno, la 3 podría ser, te diría mitocondria, pero la verdad es que es muy grande para ser mitocondria. Podría ser una mitocondria, ¿no? Depende Ujú. también qué tinción hayan utilizado. ¿Verde Ese de es Llanos azul. El o azul de azul de metileno, creo que metileno? sería. Azul de metileno. Ya ves. Entonces, no sé si es azul de metileno. mm, no estaría segura de que sean las mitocondrias, ¿no? Las mitocondrias son más visibles cuando utilizamos el verde de Janus, pero tendríamos que verlas refringentes, no Mm, así como... Podría ser, que también es muy chiquita, la verdad, la imagen, o sí, sea, muy chiquita. yo asumo que en la uno está señalando membrana celular, en la Es la 2 membrana, núcleo y en la claro. tercera mitocondria, pensaría yo, pero a ciencia cierta no lo podría saber porque puede ser otra Claro. estructura tranquilamente, ¿no? Ujú. Profesora, yo tuve, pero bueno, en mi parcial tuve un problema porque no podía apreciar muy bien la imagen. Creo que era porque estaba muy borroso. ¿Ahí qué podría mejorar? Porque creo que me falta técnica en el Ah, microscopio. bueno, mira, una sugerencia para los parciales referente a las muestras es que si tú pones tus ojitos y ves que estás borroso, no esperes a que se pase tu tiempo enfocándolo tú. Llama a tu docente para que venga y te ayude, porque en ese momento no te vamos a calificar si sabes enfocar o no. Lo que queremos es que nos respondas si identificas la estructura. Entonces llamas a tu docente y generalmente, si depende, si está desenfocado hay que jugar con el micrométrico. Pero si algún Ujú. compañero puso el dedo grasoso encima del lente, entonces ahí sí hay que limpiar con alcohol isopropílico y con papel tissue. Ujú. No me Pero quitaría, no me quitaría el profesor tiempo ahí. no debería. No, o sea, le dices, te explicas, ¿no? Que está borroso y tiene que venir a ayudarte para que no te veas afectado. ¿En qué sede estás? Ya. Y solamente manejaría el micro, nada más en el examen. Creo que Sí, me dijeron exacto. que Ajá. también el diafragma, pero no sabía si eso era Podría ser, así. pero en los exámenes generalmente no les pedimos que enfoquen. La muestra está muy clara, bien enfocada para que ustedes respondan nada más qué estructura es. Ah, En qué ya. sede estás estudiando? ¿ATE, el sur o el norte? Villa, C de Villa.
Ah, el C de Villa, ok. Sí, yo no creo que... ¿Con qué profe estás, disculpa? Verónica Liz Trujillo y la otra se llama también Verónica. Ah, Verónica Solórzano. Sí. Ujú. Ah, ok. A Verónica Solórzano creo que sí la conozco a la profe. A la otra docente no la conozco, pero sí, o sea, si ves borroso, pues le pasas la voz a las docentes y le dices que está borroso, que está grasoso, que está desenfocado, que han movido la muestra. Entonces ellas rápidamente te van a auxiliar para que justamente tú respondas esa pregunta. Ujú. Y entonces sería más que todo avisarle, ¿no? En ese momento. Claro, sí, sí, totalmente, sí. Ujú. Ya. Muchas gracias, Miss. No hay problema, Quispe. Disculpe, Sí, estoy por aquí. una consulta Ujú. sobre el tema que estamos viendo esta semana, la anterior y la siguiente semana. Me dijeron que la evaluación todavía va a ser para el examen final y no para el siguiente pasito. ¿Es cierto? No entendí tu pregunta. ¿La evaluación te refieres al examen final? Exactamente eh, ¿El ¿cómo le digo? pasito? Ajá, estos temas se dan en el pasito porque me dijeron que no se iba a dar estos temas, sino que estos temas que estamos viendo ahora nos van a servir para la evaluación final del laboratorio. Ah, o sea, se supone que ya tuvieron un pasito que incluía respiración, fraccionamiento, ¿cierto? Sí. Ya Sí. está. Ujú. Y los temas que quedarían, entiendo yo, que irían para el segundo pasito, Todos los Todos temas los hasta el temas hasta segundo el pasito. segundo pasito. pensaría yo. ¿Qué dice su ficha de actividades evaluadas? ¿Que no se va a incluir PCR? En mi ficha de evaluado dice que el pasito será la semana 14. Ya. ¿Y qué Y temas incluirá? ¿Qué tema? temas, supuestamente después del pasito vimos lo que es la extracción del ADN, los fundamentos de PCR, veremos electroforesis, mitosis y de la semana 14 ya es control de aprendizaje 4. No creo que entre meiosis porque creo que ese día tenemos esa clase. Claro, claro, pero yo pensaría, me atrevería a decir que sí van a entrar de todas maneras. Meiosis, meiosis, PCR, ¿no? no, meiosis no lo sé, no lo sé, porque Ya. eso dependerá de sus docentes porque son solamente 3 preguntas, recuerden, ¿no? Tres Ujú. preguntas nada más. Entonces, no sé si incluirán meiosis, eso ya lo tiene que indicar su docente de práctica. Pero lo que yo sí creo es que lo más probable que sí va a entrar PCR, extracción y electroforesis, ¿eh? O al menos 2 de esos 3. Consúltenlo con sus profesores, chicos, porque a veces de todas maneras cada profesor trata de ajustarse de acuerdo también viendo cómo va avanzando su grupo, ¿no? Entonces, lo mejor Claro. es que lo consulten con sus docentes para que sepan bien qué temas van a entrar. Ujú. Pero eso de que se deja de lado por completo PCR, extracción y electroforesis, yo yo no voy a hacer eso. Yo tengo indicaciones de que eso no lo vamos a hacer así. Ahora, no quiero decir que no en el caso del grupo de Parra Estela, pero consulta lo mejor porque yo pensaría que sí van a ingresar. Y esos temas son como que los que fundamentales que sí puede venir, lo más probable. Es una parte importante, claro, es una parte importante y están todos concatenados, así que yo no creo que los dejen de lado. Pero igual, por eso les digo, mejor antes de especular, consulten. Si ya sus docentes les dicen de que no, pues ya no entran, pues listo. Ya. Le voy a consultar. Mañana tengo clase de PCR. Ah, Ujú. ya, ahí, aprovechen a hacer la consulta ahí. El tema de PCR es un poquito, bueno, más que todo gráficos, ¿no? Todo eso, al menos por lo que veo el guía. Ah, sí, o sea, mira, en cuanto a la parte práctica, gran cosa no van a hacer. Solamente es programar el equipo, el termociclador y dejar que éste haga su trabajo. Donde se va a extender un poquito más seguramente es en la explicación, ¿no? Porque hay que detallar en el fundamento de la PCR, sus Y eso puede variantes venir, también. las Bueno, yo sí variantes. voy a incluir en mis evaluaciones parte de mi explicación, claro. Pero nuevamente, esa soy yo, ¿no? Soy Karen Velázquez, entonces yo
sí voy a incluir en mis evaluaciones también parte de lo que yo he explicado. Pero ya eso también depende pues de los docentes. Yo pensaría que sí, pero no, no quiero entrar en contradicción porque obviamente yo no estoy ahí para enseñar con sus docentes, entonces ellos son los encargados de sus grupos. Claro, claro. Ujú. Ujú. ¿In vitro qué es? Es como dentro, ¿no? In In vitro, vitro. no es que sea dentro, sino es en condiciones artificiales. Por ejemplo, in vivo sería, no sé, una célula de la cebolla, por ejemplo, que está haciendo una copia de su material genético porque va a ingresar a mitosis. Eso sería in vivo, porque es una célula en su estado natural replicando su ADN. In vitro, en cambio, es hacer una replicación, ¿no? Una copia del ADN, pero en condiciones artificiales. No va a ocurrir dentro de una célula, sino en un Eppendorf y dentro de un termociclador, ¿no? Algo así como la fertilización in vitro, ¿no? La fertilización de forma natural es un proceso que ocurre, pues, de forma natural. En cambio, la fertilización in vitro consiste justamente en la fecundación de un óvulo con un espermatozoide, digamos, permitir el desarrollo de este cigoto y luego implantarlo en el cuerpo de una mujer, ¿no? Esa es una condición in vitro, ¿ok? ¿Por qué? Porque es artificial. No sé si se entiende esa parte. No es como un proceso natural como es el in vivo. Claro, claro, exacto. Ujú. Por eso decimos que la PCR es in vitro, ¿no? Porque es un Eppendorf, es una DNA polimerasa que se ha extraído de una bacteria, los primers los hemos diseñado nosotros, los hemos sintetizado nosotros también, entonces son condiciones artificiales. También por las máquinas y todo eso, ¿no? Claro, utilizamos temperatura, el termociclador, o sea, está fuera de la célula. Desde el momento en que está fuera de la célula ya es in vitro, ¿no? Ah, claro, claro, claro. Ujú. Ujú, exacto. Muchas gracias, Miss. No, no hay de qué, Quispe. Sí, Miss, por Gómez. favor, he visto en el PPT que hay una comparación entre replicación y PCR. ¿Podría explicar eso, por favor? Y también sobre la polimerasa, por favor. Ah, no es replicación, sino es PCR en tiempo real y se compara con la PCR convencional. ¿Ok? ¿Hay algún punto de esta parte que no te haya quedado claro para poder detallar en eso? ¿Gómez? Sí, hay una comparación más adelante. No sé si la podría poner, Esto. por favor. ¿Ahí ves mi pantalla? Lo estoy proyectando. Sí, sí se ve. Ujú. Mm, creo que hay otra que nos explicó el profesor, que es entre comparación entre replicación y PCR. Ah, no, no tengo esa lámina. ¿Con qué profe estás? Ah, con el profesor Denis. Ah, de repente el profe lo tiene dentro de su, o sea, es su PPT propia, porque no tengo no tengo esa lámina, pero lo que sí te puedo decir es que la PCR es diferente a la replicación, porque para empezar, en la replicación de ADN, mira todas las enzimas que van a participar. ADN ligasa, polimerasa 1, polimerasa 3, proteínas SCBP, etcétera, etcétera. En cambio, en la PCR no participan todas estas enzimas, solamente utilizo la ADN polimerasa. Allí hay una diferencia. Segunda diferencia, que acá en la replicación del ADN tenemos una hebra continua que se va a sintetizar, digamos, de forma directa, y tenemos una hebra discontinua que se sintetiza por partes. En cambio, en la PCR no existe una hebra continua y una hebra discontinua, sino que ocurre directamente de forma continua en ambos sentidos, ¿no? Esa es una segunda diferencia. Tercera diferencia podría ser que acá en la replicación del ADN, quienes se encargan de formar o de separar las hebras de DNA son las enzimas. En cambio, en la PCR, quienes separan estas hebras monocatenarias es la temperatura.
¿Ok? El calor separa las hebras de ADN. Luego de eso, podríamos también notar otra diferencia, que es que en la replicación de ADN en una célula, los cebadores son de ARN, ¿verdad? Y son colocados por una primasa, ¿no? Una ARN polimerasa, una primasa. En cambio, en la PCR no hay primasa y los cebadores o primers no son ARN, sino que son ADN, ADN sintético. Entonces, esas son algunas de las diferencias. No sé si ahí respondí a tu pregunta, Gómez. Sí, sí, muchas gracias, Miss. No, no hay de qué. Francisco, Abrigo, ya se fue Abrigo. Parra, Miss, ¿sí? ¿nos podría explicar cuál es la diferencia entre desnaturalización inicial y en sí la desnaturalización? A ver, a ver. ¿Me repites tu pregunta, por favor? En la PPT que nos Desnatural. mostró, ajá, en el ciclo, porque primero dice desnaturalización inicial y después viene el ciclo, ajá, es de ahí. Ah, ya. De hecho, lo expliqué hace un ratito, pero vamos a volver a explicarlo, ¿ok? La desnaturalización inicial básicamente es mantener la temperatura a 95, 96 grados durante 15 minutos. O no 15 minutos, puede ser menos, 10 minutos, 4 minutos, 5. El punto está en que el tiempo de la desnaturalización inicial suele ser mayor. ¿Y por qué? Recuerda que tú estás sacando tu muestra de la refrigeradora, tu muestra de ADN recién ha sido extraída, o bueno, la semana pasada, y por lo tanto las hebras de ADN están empalmadas, ¿verdad? Una con otra. Entonces, tú necesitas primero que nada desnaturalizar este ADN. ¿Para qué? Para que estas hebras se separen. ¿Qué quieres hacer? Quieres garantizar de que todo tu material genético, todo tu ADN que se encuentra allí, termine siendo accesible tanto a los primers como a la DNA polimerasa. Y que de esa manera pueda ocurrir una copia, una generación, unas copias del gen que a ti te interesa. Entonces, después de que acaba la desnaturalización inicial, ya pasamos a la desnaturalización de los ciclos. Y esta suele durar una menor cantidad de tiempo, ¿no? Por ejemplo, 15 segundos nada más. ¿Por qué? Porque ya antes garantizaste de desnaturalizar todo tu ADN, ¿no? Entonces ya está sensible, vamos a decir así, la molécula de ADN. Entonces ya empiezas a repetir el ciclo para que se generen las copias. Entonces, una diferencia clara es el tiempo. La desnaturalización inicial suele estar en el orden de los minutos, mientras que la desnaturalización de los ciclos suele estar en el orden de los segundos. ¿Ok? No sé si ahí respondí tu pregunta. Sí, Miss. Respecto a los primers, porque esta clase todavía no la hemos hecho y tampoco extracción del ADN. ¿No han hecho todavía extracción del ADN? Todavía no, porque ese día fue feriado. Pero entonces sí han hecho PCR. Sí, virtual. Ajá, sí, me imagino. ¿Ya? Y bueno, ¿cuál es tu duda? Sobre los primers, entendí que era como un fijador o algo así. No, los primers van a cumplir la misma función que los cebadores. ¿Te acuerdas que en tu replicación tenías cebadores para que tu DNA polimerasa se una a estos primers e inicie la replicación? Ya, igual acá. Los primers van a tener la función de básicamente indicarle a la DNA polimerasa dónde se tiene que unir para empezar la síntesis de la nueva hebra de ADN. Esa es su función. Son cebadores. Se ubican a los extremos de un gen de interés y le dicen a la DNA polimerasa, mira, acá tienes que empezar a copiar. Entonces la DNA polimerasa empieza a copiar la nueva hebra de ADN. ¿Sí, Francisco? Sí, Miss. Ujú. Parra, Gómez.
Sí, Parra, puedes abrir tu micro directamente. No te puedo escuchar, no sé. ¿Estás hablando? Así como en la desnaturalización inicial y la desnaturalización, al final también hay dos ciclos que se repiten, o digo dos ciclos, dos pasos que se repiten. No recuerdo cuál eran, pero también el factor ahí es tiempo. ¿Por qué se da? La No me extensión recuerdo. final. Ajá, ¿Te la refieres extensión a la final. extensión final? Sí, en el ciclo es extensión y para que termine es extensión final. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? Nuevamente es el tiempo. La Sí, extensión sí, dura 30 pero segundos y la extensión final ujú, dura 5 minutos o más. ¿por Cuál es la qué? finalidad de esta diferencia de tiempo? Que en la extensión de los ciclajes, lo que vamos a hacer básicamente es que la DNA polimerasa haga la copia que tenga que hacer y luego de eso que vuelva a iniciar con la desnaturalización. ¿Por qué? Porque esto se va a repetir un número de veces que yo haya programado. Esto forma parte del ciclo. Se va a repetir 20, 30 veces de acuerdo lo que tú programes. En cambio, en la extensión final, el tiempo es prolongado. ¿Por qué? Porque yo ya terminé, ya doy por terminada mi PCR y lo que quiero es garantizar que todo mi DNA molde que tenga un cebador asociado pueda ser replicado por mi TAC polimerasa. Nada más. ¿Ok? Quiero garantizar de que todo DNA molde que tenga un primer, que esté listo para ser copiado, sea efectivamente copiado, con la finalidad de poder obtener la mayor cantidad de amplicones posible, ¿no? Recuerden que siempre buscamos maximizar, optimizar el resultado. Por eso es que le damos una extensión final que dure un poco más de tiempo, para garantizar la mayor cantidad de amplicones posible. Sí, y otra pregunta, por último. Sí, dime. En la replicación, creo, a ver, sí, en la replicación de ADN se usa, no, se utiliza, o mejor dicho, interfiere la ligasa. Y en esta clase hay un tipo de enzima que vaya a pegar todo. No, no. No es necesario, ¿por qué? Porque en la PCR no se van a generar fragmentos de Okazaki. Ya. Entonces, se genera de forma directa la copia. No es necesario pegar nada y por lo tanto tampoco no participa ninguna ligasa. No hay Entonces, fragmentos de Okazaki. eso sería también otra diferencia. Claro, sí, por supuesto. Es que lo mismo que mencionaba, ¿no? O sea, en la replicación hay una cadena retardada y una continua. En la PCR, no. En la PCR, la replicación ocurre en direcciones opuestas para cada hebra y se resolvió el problema. Entonces, no hay fragmentos de Okazaki. Ya, muchas gracias. No, no hay de qué. Bonitos. Francisco Gómez, ¿hay alguna otra duda más? Las escucho, las leo. Miss, Sí, más bien sería un favor. ¿Podría explicarme sobre el tema de extracción del ADN, así a grandes rasgos nomás? extracción de ADN. A ver, a grandes rasgos voy a colocar mi... Mm, ok. Ahí puedes ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, Miss. Entonces, ya, mira, a grosso modo, ¿no? ¿De qué va? Tengo mi muestra, que en este caso es epitelio bucal. ¿En qué sede estás? ¿Norte, sur En el o norte, Miss. en el norte? Ah, ¿con qué profe Ujú. estás? Con la profesora Noemí. Ah, con la profe Noemí. Ok, igual la profe te la voy a explicar bonito, vas a ver. Pero Sí. bueno, en el norte estamos utilizando el kit de Simo Research, ¿ok? Entonces voy a ajustar este gráfico más o menos a ese kit para que se te haga más sencillo, ¿ok? Entonces, tengo mi muestra acá. Primero vamos a utilizar un buffer lysis, que como su mismo nombre dice, va a lisar a mi célula, ¿ok? Una vez que está lisada mi célula, acá te dice, por ejemplo, que va a acidificar, pero el Simo Research no tiene un buffer que diga acidificador.
sino que tiene otros nombres, ¿no? Porque es un kit comercial, ¿no? Como los medicamentos, y en vez de colocarte paracetamol, te ponen perdón, en vez de colocarte, sí, paracetamol, te ponen otra marca, ya no me acuerdo. Panadol, ¿no? Ya, algo así, ¿ok? Acá no te van a decir la composición, sino te van a dar nombres comerciales de los buffers que te ofrecen. Entonces, inicialmente vas a utilizar un buffer lysis al cual le vas a adicionar proteínas K. Ambos van a cumplir la función de degradar, ¿ok? El buffer lysis va a romper membrana y la proteína K va a degradar proteínas para que tu DNA quede libre de las histonas. Posteriormente le vas a añadir un buffer de unión. Este buffer de unión probablemente tenga alguna sustancia que va a acidificar la muestra y que va a permitir que los restos de las células no deseados empiecen a decantarse. ¿Okay? Una vez que tú añades tu buffer de unión, este va a ser trasvasado a una columna o spin, que es esta que observas acá. Y este spin tiene la peculiaridad de que en la base tiene una membrana de sílice. Y como tú le añadiste un buffer de unión, este buffer de unión lo que va a hacer es permitir que tu DNA se asocie a esta membrana de sílice. ¿Bien? Entonces, como se queda atrapado en la membrana de sílice, cuando tú centrifugues, va a pasar por esta membrana todo menos el DNA. Posteriormente vas a utilizar un buffer de prelavado, que lo que va a hacer es seguir limpiando al DNA de las proteínas y lípidos no deseadas que se puedan haber quedado todavía en tu columna. Y cuando ya hayas terminado de lavar bien, hayas hecho un prelavado y 2 lavados, recién vas a pasar a la elución, que básicamente es añadirle una solución de un pH alto que va a permitir que nuestro DNA se separe de la membrana de sílice o de la matriz de sílice. Entonces, como se separa de la matriz de sílice, ya mi DNA puede pasar a través de la columna y has recuperado en un tubito de Eppendorf y se terminó tu extracción de ADN, ¿no? No sé si eso quedó claro. ¿Gómez? ¿Fue Gómez? Francisco, perdón, ¿no? Sí, Miss, muchas gracias. Ok, no hay problema. Gómez, Parra. Disculpe, a mí no me quedó tan claro. ¿Podría repetirlo? Por favor. A ver, vamos a ver. Sí, ¿Ya tuvieron Miss, clase por de esto? favor. Sí. Ok, entonces miren, vamos a utilizar este gráfico de acá mejor, ¿ok? Entonces tengo acá una muestra, ¿sí? Una muestra de sangre. Primero que nada utilizo un buffer de lisis. ¿Cuál es la función del buffer lisis? Chicos, si se llama buffer de lisis, Degradar ¿qué la hará? membrana. Muy bien, va a alisar la membrana. Entonces utilizo mi buffer lisis para Miss, una romper la pregunta. membrana. ¿El ¿Perdón? buffer tris con el buffer lysis son lo mismo? No, el buffer lysis es un buffer que viene en el kit. El buffer tris es un componente del buffer lysis utilizado en la extracción tradicional. Pero no quiere decir que este buffer lysis sea un buffer tris. No, ¿ok? Puede tener tris y puede tener otras cosas más. ¿Sí? Entonces el buffer lysis contiene al buffer tris, ¿es así? Puede contenerlo. Nosotros no lo tenemos claro, no lo sabemos porque hemos utilizado un kit comercial que no te va a decir qué contiene su buffer lysis. Pero la lysis podría contener Sí. el tris. Sí, sí, Gracias. porque en los procedimientos tradicionales, por ejemplo, se utiliza también TRIS, EDTA, SDS como parte del buffer lysis. Ok, entonces, ¿ah? ¿Aló? ¿Sí? No, nada, podría continuar con la explicación. Ay, ok. Entonces tenemos acá la muestra de sangre y a esta le vamos a añadir un buffer lysis y una proteína K. La función del buffer lysis, como ustedes ya lo mencionaron, es la de romper membrana. Rompemos membrana y la proteína K va a cumplir la función de degradar proteína. ¿Ok? Entonces imagínense que tienen su DNA
que está asociado a proteínas histonas. Entonces, esta proteínasa acá lo que va a hacer es romper, degradar estas proteínas de modo tal que tu DNA quede completamente desnudo y libre y tus proteínas queden digeridas, ¿ok? Que ya listas para ser eliminadas. Todo eso va a ocurrir en esta etapa. Posteriormente vamos a añadir un DNA binding o también un buffer de unión, ¿ok? Que lo que va a hacer es permitir la asociación entre el DNA y la membrana de sílice. ¿Qué significa? Que tu DNA se va a interactuar de forma firme con tu membrana de sílice gracias a la presencia de algunas sales. Imagínate que es como un imán que se va a quedar atrapado acá el DNA. ¿Ok? La membrana de sílice va a atrapar a tu DNA. ¿Por qué? Porque tú le añadiste un buffer de unión. Y en este punto centrifugas. Entonces, cuando tú centrifugas, pasa todo lo que no es ADN. Pasan proteínas, lípidos, restos de membrana, etcétera, todo lo que no sea ADN. Pero como tú quieres asegurarte de que tu DNA quede puro, que no tenga ningún tipo de resto de proteínas o lípidos, entonces lo vas a lavar. Y para eso vas a emplear un buffer de prelavado y un buffer de lavado. Y vas a centrifugar, vas a repetir ese proceso 3 veces, en el caso del Simo Research. ¿Ok? ¿Para qué? Para que los lípidos y las proteínas pasen hacia el tubo colector y sean desechados y tu DNA siga atrapado en la membrana de sílice. Cuando tú ya lavaste varias veces tu ADN, cuando ya garantizaste la pureza de tu material genético, entonces eluyes, añades un buffer de elusión para que el DNA se separe de esta membrana de sílice y pueda pasar. Pero esta vez, en vez de desechar el contenido de tu tubo colector, tú lo reservas porque ya tienes extraído tu ADN. No sé si ahí quedó claro, chicos. Sí, demasiado claro, la verdad. Ah, qué bueno. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miss. No hay problema, chicos. Para eso son los repasos, no hay ningún problema. Si tienen otra duda, también pueden abrir el micro o colocarlo en el chat, no hay problema. ¿Hay alguna otra duda, chicos? Miss, Sí, y como el Francisco. paso, Disculpe. O Parra, no sé. No, ¿Quién dijo? primero Francisco. A ver. Sí, gracias. Francisco. Y Miss, como el paso final sería llevarlo al microscopio, ¿no? Pero No, eso, ¿o no? no. Acá no utilizamos microscopio. Una vez que terminas tu extracción de ADN, lo puedes cuantificar en el nanodrop, ¿ok? Y luego de eso, amplificar en el termociclador. Una vez que amplificaste, ya puedes hacer electroforesis, que es la semana que entra. Pero no observamos al microscopio el ADN, así no estudiamos el ADN. Dijo monocro. Nanodrop. El espectrofotómetro. Todavía no Ya, han visto muchas. extracción, creo, ¿no? No, todavía no. Ya, cuando vean extracción, van a ver un equipo parecido a este. Ah, no estoy proyectando. Miss, disculpe, ¿podría Sí. explicar esa parte de la extracción al final, cuando hacemos el uso de de eso? Por favor. ¿Te refieres a la cuantificación? Sí, por favor. Ya. Ok, este de acá es un espectrofotómetro. En este caso hemos utilizado uno que el equipo llamado Nanodrop, pero es un espectrofotómetro. Y básicamente lo que me permite el espectrofotómetro es lo siguiente, ¿no? Sí, tengo acá espectrofotómetro. Básicamente lo que va a hacer este espectrofotómetro es atravesar una luz con longitud de onda conocida, ¿no? Una fuente de luz, va a, digamos, a dirigir esta luz hacia la muestra que ustedes tienen. Entonces, de acuerdo a la cantidad de luz que detecte, ¿no? Posterior a la muestra, te va a dar un estimado de la cantidad de ADN y también de su pureza. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ustedes saben que las moléculas, de acuerdo a su concentración, tienen una absorbancia distinta, ¿no? Entonces,
Este equipo está diseñado para eso, para atravesar una luz con una longitud de onda conocida a través de la muestra y luego de eso detectar qué cantidad de luz pudo atravesar esta muestra. Y de acuerdo a eso te da los siguientes valores. Acá no se ve muy bien, pero más o menos si este es el equipo que han empleado, lo que van a tener primero es cantidad o concentración del ADN, que está dada en nanogramos por microlitro, ¿ok? Que es esta primera columna de acá. Bueno, primera, segunda, ¿no? La primera columna solamente enumera tus muestras. La segunda columna te dice cantidad del ADN en unidades de nanogramo por microlitro. Y luego de eso siguen dos ratios. Uno de ellos es A260 sobre A280, que es este de acá. Y básicamente lo que te va a mostrar es la pureza del ADN. Por ejemplo, te dicen acá que si tienes un DNA de 2.12, significa que probablemente está contaminado con algo. Acá te están colocando almidón. Si tienes uno de un valor de 2, te dice que puede haber sido contaminado con fenol. ¿No? Aunque esto no siempre es así, ¿ok? De 2 también es aceptable. De 1.8 hasta 2 como máximo, ¿ok? Pero 1.8, 1.85 está bien. Entonces, de acuerdo al valor que tú obtengas de este ratio, o sea, de esta división, tú vas a tener un estimado de la pureza de tu ADN. Entonces, por ejemplo, estas cosas son las que tienen que discutir en su informe. ¿Ok? Si se dan cuenta, siempre te dicen, ¿no? Mira, acá te dice un DNA de 507 pares de vasos purificados. Y te dice que han obtenido un ratio a estas longitudes de onda de A260 sobre A280 de 1.8, 1.8 y 2. Entonces yo puedo saber que estas dos de acá arriba probablemente sean más puras incluso que esta de acá abajo, ¿no? Para eso me sirve ese ratio. Y ya está, eso es el espectrofotómetro, no es nada del otro mundo. Ah, ya me No sé está si... bien porque sí, 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 nosotros dime. estamos en la sede Villa y no hemos utilizado eso. O sea, Pero utilizamos todavía no otro. han hecho. Sí, ya lo hicimos, sino que no nos Ah, daba así los datos, no nos lo botaba así como ahí en la otra máquina, sino que recién, ayer hemos hecho PCR y recién ayer el profesor nos ha dado todos los datos. ok, ok. ¿Con qué profe están en Villa? Con el profesor Tenis. Ah, el profe Denis, sí me comentabas. Ya, sí, lo que pasa es que a veces extracción de ADN toma mucho tiempo, entonces ya por un tema de tiempo es que cuantificamos la siguiente semana, ¿no? Pero si no es este equipo, igual el fundamento es el mismo. Colocar la muestra en un sensor, hacer que pase una luz a través de la muestra y detectar cuánto absorbió. Y en función de eso te dice cantidad de ADN en nanogramos por microlitro y pureza. Pureza te la da a través de un ratio. El más usado es el A260 sobre A280. Ya, mis, muchas gracias. No, no hay de qué. ¿Alguna otra duda, chicos? En el PCR, ¿qué instrumentos, así como el espectrofotómetro, se usó En el para PCR se amplificar? va... mm, sí, termina tu pregunta. Te escucho. No, no, por eso decía para amplificar. En el Eh, PCR se utiliza el termociclador. Ajá, termociclador es casi el único equipo que utilizamos para hacer PCR, ¿no? Termociclador. yeah. Ujú. Justamente en el PCR agarramos de la cadena de ADN solamente una pequeña parte determinada, ¿verdad? Exacto, sí. Amplificamos un gen en particular. Un gen en El- particular, exacto. exacto. Ujú. De todo el ADN, tú escoges la región que a ti te interesa y esa le sacas muchas copias. Como cuando vas a la biblioteca, sacas tu Gerald Carp, no le vas a sacar copia a todo el libro, ¿no? Sino que escoges el capítulo que a ti te interesa y a ese capítulo le sacas las copias que necesitas. Igual en la PCR. Sí, muchas gracias.
No hay problema, Parra. Ok. Francisco Gómez, ¿hay alguna pregunta adicional? Por mi parte, creo que ya no, Miss. Creo. Ok, Gómez, no hay problema. Igual si ya absolviste todas tus dudas, también puedes retirarte, no hay problema. Y recuerda que todavía hay bastantes repasos a lo largo de estos días, ¿no? Lo mismo, Francisco, si tienes alguna duda, puedes colocarla en la cajita o abrir tu micro. Y si no, también podemos dejar acá la sesión, no hay problema. Miss, he escuchado que Sí. recomienda el libro CARP. Ujú. Sí, el ¿Qué carpa es otro? muy bueno. Sí, es que en la sede norte no hay muchos libros, solo esos libros. Ok, otro libro, creo que había uno. Déjame acordar, a ver. Voy a buscar, a ver. Biología celular, libro. El Gerald Carp a mí me gustó muchísimo. O sea, recuerdo que incluso en su momento hasta me lo compré. Pero hay otros. Por ejemplo, hay uno chiquito que viene todo bien sintetizado. El de Robertis. Ujú. El de Robertis, por ejemplo, viene pues todo mucho más sintetizado. Ujú. Podrías utilizar ese. Después, ¿qué más? Después también pueden observar tipo videos, también pueden ser de ayuda, ¿no? Por ejemplo, en la PCR hay varios videos explicativos. La idea es que puedan utilizar todos los recursos que ayuden a su comprensión. Ok, Miss, gracias. No, no hay problema. Bien, chicas, entonces, si no hay más dudas, les agradezco mucho su tiempo. Recuerden que todavía hay varios repasos por delante. Así que espero que haya sido provechoso. Si tienen alguna duda, este es el momento. Si no, también ya pueden retirarse, no hay ningún problema. Miss, última pregunta No, no, sigue, sobre, sigue. Dime, dime. sobre la parte final que pregunté para observar el ADN. Ujú. Creo que mencionó como 3 pasos. Primero fue nanocrop y segundo amplificador y el tercero. Ya. ¿Te refieres a extracción es primero, luego es PCR y luego de eso es electroforesis? ¿A eso? No, yo pregunté primero si el ADN se veía en el microscopio, pero usted explicó después otro. Ya. Bueno, no, no lo observamos al microscopio. Lo que hacemos es cuantificarlo. Lo cuantificamos en el nanodrop, ¿no? Y ahí te sale la cantidad de ADN que puedas tener y la pureza de ADN, la pureza de tu ADN, ¿no? Y luego de eso, cuando haces tu PCR, ya generas las copias del gen que a ti te interesa, entonces ya puedes pasar a hacer electroforesis, que es lo que vamos a hacer la siguiente semana, que básicamente es colocar tu muestra en una especie de gelatina y agarrar y hacer que ésta empiece a atravesar esta gelatina. De acuerdo a donde se quede atascada, tú vas a tener un estimado del tamaño de tu gen y este debe coincidir con la literatura. Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo uso de un gen que es el BCL2, que mide aproximadamente 120 pares de bases, entonces, cuando yo haga mi corrida electroforética, para saber que amplifiqué bien, tengo que encontrar una banda, una manchita en mi gel que indique que mi gen corresponde a 120 pares de bases. Entonces ahí yo sé que mi amplificación fue exitosa. Muchas gracias, Miss. No, no hay de qué. Miss, ¿podría repetir por favor esa parte? Dijo nanodrop, luego dijo otro y luego dijo electropoiesis. ¿Cuál era? Electroforesis. Ahorita, dame un segundito, voy a traer mi cargador antes que se apague mi computadora y ahorita te respondo. Ok, gracias.
Luana, ¿también estás en la sede norte? No, yo No. estoy en Villa. ¿Tú estás en la sede norte Ya. entonces? Ok, chicos y chicas, creo que son todas chicas. Ok, no, o sea, una vez que, a ver, recapitulemos un poco, ¿no? Primero que nada, hemos extraído nuestro ADN, ¿cierto? Eso fue lo que hicimos con el kit de extracción. Y luego de eso, lo refrigeramos, lo teníamos en la refri. Pasó una semana, regresamos al laboratorio y ¿qué hicimos? Amplificar. ¿Ok? Para eso utilizamos el termociclador, ¿no? Y generamos muchas copias del gen que nos interesa. Luego volvimos a guardar nuestro producto de PCR en la refrigeradora y nos vamos a reencontrar la siguiente semana. ¿Y qué vamos a hacer en esa última etapa? Vamos a colocar nuestra muestra en una gelatina y vamos a hacer que por cargas eléctricas, ¿ok? Nuestro ADN se mueva a través de esta gelatina. De modo tal que donde se quede atascada, deberá indicar el tamaño del gen que yo amplifiqué. Entonces, yo sé que puede quedar un poco difuso porque todavía no hemos hecho electroforesis, pero lo que quiero que vean es que primero extraemos el ADN. Para asegurarnos de que tuvimos una buena extracción de ADN, cuantifico. ¿Dónde cuantifico? En el nanodrop, en el espectrofotómetro. Listo. Luego de eso, amplifico. No cuantifico, sino amplifico. ¿Dónde amplifico? En el termociclador. ¿Voy a copiar todo mi material genético? No, solamente la región que a mí me interesa. Una vez que generé muchas copias del gen que a mí me interesa, voy a hacer electroforesis. ¿De qué va la electroforesis? Básicamente, una gelatina muy parecida a la comestible, donde colocamos nuestra muestra en un extremo y le aplicamos cargas eléctricas para que nuestro DNA empiece a desplazarse a través de esta gelatina. Si mi molécula tiene un peso, o mejor dicho, si yo amplifiqué un gen que tiene un tamaño de 120 pares de bases, cuando yo hago esta corrida electroforética, mi banda, o sea, donde se quede atascado mi muestra de DNA, debe corresponder a ese tamaño. Y de esa manera yo sé que mi PCR fue una PCR positiva, que he logrado amplificar el gen de interés. Y ahí se termina el flujo de trabajo. ¿Quedó más o menos claro o no mucho? Sí, mija, está claro, gracias. Ok, Gómez, no hay problema. Miss, ¿cuál es la diferencia entre un PCR convencional y un PCR en tiempo real? Ah, ya. Bueno, hay muchas diferencias, ¿ok? De hecho, voy a proyectar mi PPT. A ver. Ya, ¿pueden ver mi pantalla? Sí. Sí. ¿Está? Entonces, vamos a ver que hay muchas diferencias, pero entre las principales, ¿ok? Es que cuando yo hago una PCR en tiempo real, voy a poder obtener mis resultados en tiempo real, ¿ok? Como en este grafiquito, ¿verdad? Ya está. Como en este gráfico de acá. O sea, imagínense que pones tu muestra en el termociclador y mientras tu profesor va explicando, termina de explicar una horita, se termina la PCR o antes de que se termine, ya te está diciendo la cantidad de ADN que ha logrado amplificar, el número de copias que tiene. Entonces, los resultados te los da en tiempo real, decimos. ¿Ok? Ahí hay una ventaja. ¿Por qué? Porque la PCR convencional te va a mostrar los resultados una vez que tú hagas tu electroforesis todavía. O sea que es más laboriosa, más trabajosa. Segunda diferencia importante, que si se dan cuenta acá en la PCR en tiempo real, tenemos líneas de diferentes colores. ¿Bien?
Cada una de estas puede corresponder a un gen de diferente color o a un gen diferente. ¿Ok? Entonces, yo puedo hacer lo que denomino una PCR multiplex, que es básicamente en una sola corrida de PCR amplificar diferentes genes. ¿Ok? Imagínense que yo no solamente quiero amplificar el BCL2, sino quiero amplificar el CAT, el 18S, el COX, el 21S, todo eso junto. Entonces, en la qPCR puedo hacerla de forma rápida, rápida y fácil. En cambio, en la PCR en tiempo real lo puedo hacer, pero va a ser engorroso. Acá mismo te dice, ¿no? Se puede amplificar más de una región de ADN, es cierto, pero es engorroso. En cambio, es más sencillo amplificar más de un gen, ¿no? Por ejemplo, hasta 5 genes en la qPCR, ¿ok? Suele ser muy sencillo y te va a dar líneas de diferentes colores porque vas a utilizar fluoróforos con diferentes colores. ¿Ok? Entonces, esas dos diferencias son probablemente las más notables, ¿no? La rapidez de los resultados, que ya no tienes que hacer electroforesis y que fácilmente puedes correr varios genes en una sola PCR, ¿no? Que no es tan engorroso como en la PCR convencional. ¿Ok? Las demás también son importantes, pero no son tan destacables, ¿no? Que, por ejemplo, puedes contaminar las muestras, aunque ambas pueden ser, o sea, son susceptibles a contaminación. Si no trabajas con cuidado, puedes contaminar tanto la PCR convencional como la PCR en tiempo real. Ambas son sensibles y específicas, pero la qPCR suele ser un poco más sensible, un poco más específica. Y obviamente los equipos son diferentes, ¿no? El termociclador clásico es como el que han visto en el laboratorio, mientras que la qPCR es más o menos así, ¿no? Viene un termociclador y asociado a este viene un computador, donde te va a ir mostrando los resultados en tiempo real. Esas son las diferencias más destacables. Ah, ya mismo, muchas gracias. Ok, no hay problema, Gómez. Miss, para la amplificación de los genes, digo, de genes de ADN, ahí en el PCR en tiempo real, el profesor nos dijo que es posible que en el del tiempo real se pueda, ahí en la misma máquina, se pueda poner diferentes temperaturas. ¿Eso es cierto? Bueno, ahora yo sé que han salido termocicladores, pues, que te ofrecen una variedad de facilidades, ¿no? De repente es un termociclador que puedes programar una corrida diferente, diferentes temperaturas para cada marcador, porque te ofrecerá pues un control diferente de cada espacio de su planchita de calor, ¿no? Sí, sí, puede ser que sí, es muy probable que sí. Yo no estoy segura de ese detalle, pero pensaría que sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Generalmente cuando hacemos una PCR, también igual que en el protocolo de extracción, hay que estandarizar la técnica. Entonces, estandarizar la técnica significa justamente poder colocar, digamos, un ciclaje como lo que han observado aquí, ¿no? Que tenga, digamos, o que te permita la mayor amplificación posible. Entonces, de repente a mí lo que me conviene es una desnaturalización que dure un segundito, please, acaba de llegar un ratito, por favor. Ya, ahora sí. Voy a proyectar mejor mi pantalla para que puedan ver a qué me refiero, ¿ok? Entonces, tenemos acá que la PCR puede ser estandarizada de acuerdo a lo que a ti te conviene. Por ejemplo, si yo logro una mayor cantidad de amplicones utilizando una desnaturalización durante 30, 40 segundos, entonces debo utilizar ese tiempo. Pero si no,
Entonces puedo aumentar un poco el tiempo o disminuir un poco el tiempo. Eso depende de lo que, digamos, lo que funcione mejor para tu marcador, ¿ok? Si de repente tu marcador funciona bien, aumentando los tiempos, pues genial. Si funciona mejor disminuyendo los tiempos, también. No siempre va a ser, por ejemplo, en Annealing a 55. Puedes variar un poco esta temperatura, grados más, grados menos, ¿ok? Entonces, si trabajas con diferentes genes en un solo equipo, yo pensaría que lo más apropiado o lo más preciso sería que tengas la capacidad de programar un perfil de temperaturas de la PCR para cada gen en particular, ¿no? Entonces es una programación diferente, de diferentes temperaturas, diferente ciclaje para cada gen, o sea, para cada, digamos, muestra o algo así. Quizás se pueda referir a eso el profe, ¿no? Pero ahora, cuando esto no es necesario, en un solo Eppendorf puedes trabajar todo también. O sea, cuando tu perfil de temperatura es útil para todos los genes que tú deseas amplificar, entonces puedes trabajarlo todo de golpe, ¿no? Así que no estoy muy al tanto de ese detalle, pero podría ser que sí, ¿no? Ay, ya, Miss, ya, muchas gracias. Creo que eso sería todo por mi parte, Miss. Ya me voy a retirar. Más bien, muchísimas gracias, Miss. Me aclaró muchas dudas. Gracias. No, no hay de qué. Cuídense mucho y que les vaya muy bien. No hay problema. Gracias, Miss. Que tenga una buena tarde. Gracias. Chao, chao. Gracias, Miss. Gracias, Francisco. Cuídense, que les vaya muy bien en el psique. Pasa, ¿hay alguna duda que tengas?